Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Señor, hemos llegado a este lugar con el deseo de sentir esa presencia hermosa tuya que nos cubre. Qué bueno es sentir que tú eres esa muralla que protege nuestros corazones. Pero te pido, Señor, que a través de esta palabra tú puedas consolar corazones que han sido afligidos en esta vida tan difícil. Aún nosotros sabiendo que tú lo adviertes, que en este mundo encontraremos grandes aflicciones. Hoy más que nunca necesitamos entonces de ese Paracleto que nos acompaña, que nos consuela, que nos sostiene en medio de las debilidades. Que podamos sentir esa presencia, pero que podamos entender y aprender que tú eres un Dios todopoderoso, lleno de tanto amor, que enviaste a Jesús para consolar cada situación que nosotros enfrentamos. Háblanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Saluda a esa persona que tiene al lado y diga que qué lindo tú cantas, aunque no sea verdad. Si usted quiere ser sincero, le dice, creo que dan clases de canto por ahí. Parece que mucha gente estaba cantando un poquito feo. Pero qué hermoso estar en este culto. La verdad que estos muchachos nos llevan a la presencia del Señor, ¿verdad? Y sé que se preparan con humildad para alabar y entonar el nombre del Señor. Mientras estaba ahí sentado, los escuchaba a ustedes cantar y ese es el trabajo del grupo de adoración. Llevar a la congregación a alabar y glorificar el nombre del Señor. Hemos estado hablando sobre la carta a los Filipenses y los he motivado a que en su altar familiar, en su momento donde usted se sienta a escudriñar la palabra, usted pueda leer estos 4 capítulos. Me encantaría saber cuántos lo han leído. ¿Cuántos lo han leído una vez? ¿Cuántos lo han leído 2 veces? ¿Cuántos lo han leído 3 veces? ¿Cuántos lo han repasado? Verdaderamente que es una carta hermosísima. Se cuenta que podría ser una de las cartas del gozo, de la alegría. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia, a diferencia de los Gálatas, que hace una defensa del evangelio, o de los Corintios, que le hace una corrección, ¿verdad?, a esa iglesia. Esta carta es una a la cual él constantemente está alabando a la iglesia por su testimonio, por lo hermoso que esta iglesia se ha comportado con él. En medio de sus viajes misioneros o de sus prisiones, fue una iglesia que mantuvo financieramente a Pablo, pero no solamente financiera con sus ofrendas, sino también le envió a un siervo muy importante para la iglesia de Filipenses. A Epafrodito llegó allí a atender a Pablo y cayó en una gran enfermedad, lo cual Pablo, luego de enterarse del estado de la iglesia, escribe una carta agradeciéndole, pero también explicándole por qué devolvía aquella ayuda humanitaria. Una de las razones principales, la cual Pablo escribe esta epístola, fue para informarle cómo marchaban las cosas en Roma.
Claro que los filipenses estaban muy preocupados por la vida de Pablo al saber que se encontraba ¿qué? Preso. La iglesia estaba presa en la ansiedad por conocer. No había Facebook, no había Instagram, no había Snapchat para enterarse al segundo, sino que la información llegaba mucho tiempo después. Grandes preguntas, me imagino, en los cultos de oración, constantemente orando por la vida de Pablo. ¿Y qué sucedería con Pablo? ¿Estaría condenado? ¿Sería absuelto? ¿Qué sucedería con la iglesia? Es bien interesante que cuando Pablo les escribe para darle información de dónde él estaba y cómo estaba, Pablo no hace la pregunta ¿qué me va a suceder a mí? Sino que en qué medida la iglesia se va a beneficiar por lo que está sucediendo conmigo aquí en la cárcel. Y Pablo responde de una manera hermosísima las preguntas de la iglesia. Y cuando Pablo empieza a escribirle en este primer capítulo, dice, yo voy a tranquilizar los temores y las preocupaciones de los filipenses. Y les escribe con mucho gozo. Mientras muchos podían pensar que Pablo estaba sumergido en una gran depresión porque estaba encarcelado, Pablo le escribe con alegría y con gozo. Pablo prepara a la iglesia de Filipenses y le dice, ¿por qué se preocupan? ¿Acaso usted no ha leído en el libro de Romanos 8:28? Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Usted cree en la palabra del Señor o no cree en la palabra del Señor? Dios está obrando mediante el encarcelamiento de Pablo para hacer progresar la obra del evangelio en Roma. Usted sabe cuánto Pablo deseaba ir a Roma, por eso le escribe una carta con el deseo de que pudiera ser financiado y él llegar a Roma a predicar. Con el deseo de Roma salir hacia España a predicar. Pues Dios le contestó la oración. Mire, llegó Fast Track sin pagar peaje, sin pagar IBU, sin pagar nada. Hasta la maleta se la llevaron. Y lo llevaron a un lugar donde estaba preso, pero le pagaban el alquiler de la casa, le daban comida y tenía guardia personal. ¿Sabía Pablo cómo estaba orando para llegar hasta Roma? ¿Sabía cómo Dios iba a cumplir ese propósito? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo oramos? ¿Para qué oramos? ¿Y qué esperamos de la oración? Dios va a cumplir sus promesas siempre, no a mi forma, sino a su perfección. Increíble. Lo que la iglesia estaba definiendo como derrota, Pablo les hablaba, qué bendición que estoy preso. Vaya conmigo en el primer capítulo de Filipenses, versículo 12, y lea conmigo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! Estar privado de la libertad física y poder decir, esto es un progreso para el evangelio. Muchos de los estudiosos del texto original comienzan a definir cada palabra y buscar la raíz de ella.
Y era muy interesante cuando me encontré con la palabra progreso. Nosotros hablamos sobre el progreso y siempre pensamos en que en lo económico, en cómo me adelanto, en cómo cada año genero más cantidad de dinero, cómo adquiero más. Pero mire de la manera que del original quería decir Pablo, prokepon. Es la palabra en griego, no sé si la dije bien, que se halla también en el versículo 25. Dice, es una preparación de un ejército o un grupo para marchar hacia adelante. Esta palabra viene también de la eliminación de árboles o maleza. Cuando usted está construyendo un camino, dice, vamos a progresar hacia adelante, hay que cortar para que el grupo pueda pasar. Y esto rápido me trae a colación algo que leí hace mucho tiempo. Usted sabe cuando hay un árbol muy grande, muy frondoso y crea grandes sombras, ¿qué sucede alrededor? Prácticamente nada crece, sino que todo se mantiene muy bajo porque la sombra no permite que los árboles alrededor reciban el sol que los ayuda ¿a qué? A crecer. Pero cuando ese único árbol es cortado y ya no hay esa deseosa sombra, los árboles que están alrededor comienzan ¿a qué? A crecer. Pablo comienza a explicar y a decir, qué bueno que estoy prisionero, qué bueno que me cortaron, que ya mi sombra no abarca tanto, porque ahora que yo estoy cortado y estoy eliminado, comenzará un gran progreso para el evangelio. La prisión no es un obstáculo de progreso, sino al contrario, es la situación que Dios utiliza para llevar su evangelio y multiplicarlo. Bueno, ¿y qué dice entonces? Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el que pretorio y a todos los demás. De manera que se ha hecho evidente. Pablo estaba tratando de explicar que cuando a él lo encarcelaron, domiciliario, le pusieron la guardia más importante del Imperio Romano. Esta guardia era una guardia élite. Y ella dice que generaba, algunos dicen que generaban el doble de un soldado regular y otros dicen que generaban hasta 3 veces un sueldo de un soldado. Servían solo por 16 años, a diferencia de los soldados rasos que servían por 25 años. Pero siempre estaban, ¿qué? A la vela del emperador y estaban siempre, ¿dónde? En la capital. Se dice la historia y algunos estudiosos que estos guardias eran los que luego alcanzaban llegar al Senado. Tenían gran confianza del emperador. Se les daba todo lo que necesitaban. Se les daba de más. Porque el emperador quería estar seguro y tranquilo que él gozaba de la confianza de su guardia cercana. ¿Y qué sucedió con esto? Pablo dice, aquí encarcelado, mientras le escribo las cartas, mientras ustedes llegan a visitarme, mientras estoy dando consejería, estos guardias comenzaron a inclinar su oído y a escuchar las enseñanzas de Pablo. Y estos guardias, ¿qué suceden? Comenzaron a creer en la predicación del evangelio. Estos guardias salieron de allí, de aquella cárcel, de aquel hogar, de aquel lugar, a hablar con sus familias y a decirle, oye, ¿sabe? Nosotros estamos cuidando a un señor Pablo de Tarso, pues, tiene ciudadanía, aunque fue criado bajo los pies de la escuela judía. Y él habla de un tal Jesucristo. Pero es increíble que este hombre no ha hecho nada malo. Y él se goza de estar preso por predicar esta nueva religión. Y entonces de momento ese argumento comenzó a regarse por todo Roma.
por todo Roma. Pero ¿a dónde llegó esa evangelización? Esa evangelización llegó a lo más alto. A lo más alto. Cuando muchos pensaban que Pablo preso, lo que iba a suceder era que se iba a detener el mensaje del Señor. No, en esos 2 años de encarcelamiento, decenas de guardias, dice, de cada 4 horas había una rotación. Decenas de guardias comenzaron a escuchar y a entender. Usted se imagina la gran iglesia que se desarrolló a través de esta guardia, ricos que llegaban al poder más grande, y comenzó a que, mire hermano, cuando la semilla es sembrada, eso comienza a dar frutos. ¿De qué manera Pablo podía predicarle a un imperio si no era que Dios puso la semilla dentro de ellos mismos? ¿De qué manera libre él podía predicarle? ¿De qué manera él libre podía ser escuchado? Solo Dios hace cosas increíbles fuera de la razón humana. ¿No les he dicho que todo obra para bien a los que aman al Señor? Pablo tenía una maestría o incluso podía tener hasta un doctorado en estar en la cárcel. Desde su primer viaje misionero, él fue preso, azotado, él fue maltratado. Cuando él fue a predicar, recuerdan, en la primera predicación hablábamos, cuando él llegó a Filipos allí y se encontró con Lidia. Y aquella mujer que estaba endemoniada, Dios lo utilizó para libertarla. ¿Y dónde llegó Pablo? Pablo llegó a la cárcel. Dice Hechos 16, que cuando Pablo estaba en la cárcel, cantaba himnos, adoraba al Señor a través de las alabanzas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos encarcelados en la vida? ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? Dice que Pablo comenzó a adorar al Señor. Y Sila cantaba y Pablo le hacía segunda voz. Y después entonaban y después leían salmos y después leían... Bueno, adoraban al Señor. Las cárceles y las cadenas no fueron una limitación. ¿Qué sucedió aquel día? Un gran terremoto. Porque cuando alabamos a Dios, mire mi hermano, se rompen las cadenas. Se rompe lo que nos quiere atar. Y hubo un gran temblor allí que Pablo quedó liberto. Y cuando aquel guardia vio que las puertas estaban abiertas, tomó su espada para matarse. Y verifiquen lo que dice el versículo 29. Pablo dijo: muchacho, no te mates, estamos aquí, tranquilo. Entonces el guardia, pidiendo luz, se le apareció adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Qué impactó aquel guardia? Impactó la actitud de Pablo y Silas. Bueno, aquel guardia mirándolo, diciendo: pero estos muchachos están locos. Estos muchachos perdieron la cabeza. Están aquí siendo amenazados y ellos se ponen a cantar. ¿Por qué lo hacen? Recuerdo uno de mis pasajes favoritos, y aunque ustedes no lo crean, fue mi primera predicación aquí en octubre del 2016. Por esta causa doblo mis rodillas,
lo hizo Pablo desde la cárcel. Para que la humanidad entera conozca que Jesucristo es el Señor. Si usted se da cuenta, ya Pablo tenía el dominio de hablar con los soldados romanos. Y él era un experto. Él sabía cómo comunicarles el mensaje. Y no importando los corazones endurecidos de esos soldados, con esa prepotencia y ese poder, Dios comenzó a obrar. En la Biblia no lo registra, pero dicen que Epafrodito se enfermó muchísimo y que ellos estuvieron orando. ¿Qué le habrá sucedido a esos soldados cuando vieron que Epafrodito se levantó y pudo regresar a Filipo y allí entregar la carta? ¿Cuántos milagros pudieron presenciar en 2 años? Que comenzó a regarse ese mensaje por toda. Nosotros podemos pensar que ante nuestras crisis, el Evangelio del Señor está preso y sumergido en nuestras depresiones. Pero no es realidad. Todas nuestras circunstancias, Dios las va a utilizar para cumplir su propósito. En 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le decía: yo sufro penalidades, prisionero a modo de malhechor, cuando no hacía nada malo, al contrario, cumplía la palabra del Señor. Mas la palabra del Señor no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La palabra de Dios es fiel y es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Todo lo soporto para que otros débiles puedan ver en mí el verdadero ejemplo del Evangelio. Me han maltratado y han dicho que yo soy un malhechor, que yo no soy una buena persona, pero todo lo soporto porque es importante que otros puedan entender este mensaje, para que puedan acercarse al Señor en medio de sus crisis. Y aquí viene uno de los resultados del testimonio de Pablo. Versículo 14 de Filipenses: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Señor. Mire, a veces cometemos el error de que nuestra vida gire alrededor de grandes siervos del Señor. Y nos sostenemos aguantándonos de ese árbol. Y Dios nos está llamando, y Dios nos está llamando, y Dios nos está llamando. Pero vemos esos grandes líderes como, wow, ¿cómo yo voy a alcanzar a esa persona? Y la sombra de esos líderes nos limitan a crecer. Pablo dice: qué bueno que me sacaron de raíz y que ya yo no estoy dándole sombra a esta gente, porque ahora esos que no tienen de dónde agarrarse, tienen que agarrarse de Cristo. Y ahora, ¿qué pasa? No hay timidez para ellos para predicar el Evangelio. Usted sabe, cuando nosotros llevamos a Camposanto a esta persona que es un gran líder en la iglesia, usted se queda: ¿y ahora qué va a suceder? Se murió. Se fue el gran... Cuando esa persona oraba, eso era: ¿y ahora qué va a suceder? Mire, usted sabe lo que sucede en el desarrollo natural de la iglesia, que llegan muchos
Y uno comienza a ver, tú, y ahora cuál escojo, tú, o tú. Y de momento la gente empieza a acercarse. Wow, pastor, pensábamos que no. Hay muchos que Dios quiere utilizarlo. Y a lo mejor usted está sentado hoy ahí en la banca pensando, ¿dónde está mi sombra? Dice, no, ahora te toca a ti crecer en el Señor. Ahora te toca atreverte a explicarles a otros la experiencia que tuviste con el Señor. Eso fue lo que sucedió. Pablo estaba encarcelado muy gozoso y decía, viste, salió aquel, oye, que ahora salió una nueva célula. Pablo, ¿de verdad? ¿Dónde? Desde al lado de Filipo, allí al ladito. Sí, allí está el barrio, Buenavista, el 8, allí. Se metió por las parcelas, mira, comenzó una nueva célula. Y Pablo acá, qué chévere, porque yo solo no podía. Yo solo no podía llegar donde él llegó. Sí, allí está contando lo que Dios hizo con él. Se encuentra con un gran cáncer, ha pasado por un gran divorcio. Por allí le está contando a todo el mundo cómo Jesucristo se hizo parte de su vida y transformó lo que el mundo pensaba que era lo último. De ahí ha nacido un gran árbol. ¿No te está llamando Dios hoy a responder a su llamado? ¡Qué bendición! Cuando esa iglesia en Roma comenzó a nacer, el testimonio de Pablo hizo que esa iglesia tomara un gran ánimo. Mire, al punto que el cristianismo se hizo la religión oficial del imperio. Fíjense cuán poderoso fue una persona en medio de la crisis mayor de su vida mantener su testimonio cristiano. Pablo no permitió que las señales del mundo dictaran su relación con Dios. Y en momentos de crisis muchas veces pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Se apartó Dios de mí? Otros preguntan, ¿es pecado? En Juan capítulo 9, cuando Jesús va a sanar a un ciego, los discípulos le dicen, oye Jesús, ¿cuál de los dos pecó, el papá o la mamá, para que él naciera ciego? Y Jesús le dijo, no, ninguno ha pecado. Es que yo me voy a glorificar en la vida de ellos para que se cumpla mi propósito. Pablo, ¿cómo tú mantienes una sonrisa en tu labio si la probabilidad es que te decapiten? Porque un ciudadano romano no lo crucifican, pero lo decapitan. Y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un teólogo lo define de la siguiente manera: viviendo, viviré a Cristo. Viviendo, viviré a Cristo. Muchos les dan diferentes y tratan de ponerlo al día de hoy. Mi vida está entregada a Cristo. Para vivir una vida plena, solo se vive en Cristo, no importando las circunstancias de la vida. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Cuando Pablo se encontró con Cristo, que se cayó y pudo tener ese encuentro verdadero y tener ese tú a tú con el Señor, comenzó a vaciar su humanidad y comenzó a llenarse de la espiritualidad de Cristo.
de la enseñanza de Cristo, a través de la oración y del estudio y de la experiencia con el Señor y del servicio con el Señor, dijo, se despojó para poder permitir que Jesucristo fuera pleno en su vida. Jesús, ¿verdad? Pablo lo explica en el capítulo 2 como lo predicamos la semana pasada, ¿verdad? Y despojándose de sí mismo, tomó forma de siervo. Bueno, eso lo vira totalmente atrás. Lo vira de la otra manera y dice, bueno, si Él se despoja, entonces soy yo el que me tengo que despojar de la humanidad para entonces permitir llenarme de Cristo completamente. En Gálatas se lo explica de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cambió totalmente el sentido de la vida para Él. Ya todo lo demás lo tengo por estiércol. Yo quiero siempre estar agarrado de la mano de mi Salvador. No me importa si eso me lleva a las prisiones más feas, me llevan a ponerme, a amenazarme contra la pared. Yo quiero vivir con Cristo. Shakespeare decía que tanto la vida como la muerte eran malas. Pero Pablo decía, la vida y la muerte ambas son bendiciones, las cuales prefiero vivir. Durante 30 años, Pablo no vivió para sí o para las cosas materiales, ni para el progreso personal, sino vivió para Cristo. Y cuando uno vive para Cristo, sabe para quién muere. Y esto no me lo inventé yo, lo dijo Martin Luther King hace muchos años atrás. Dijo, quien no sabe por qué estaría dispuesto a morir, no sabe cómo vivir. El bien vivir asegura el bien morir. Y otra persona dice de la siguiente manera este versículo: para mí, viva o muera, Cristo es ganancia. Cristo debe ser el origen y el centro de la vida. Cristo debe ser la esencia misma de nuestra vida. Cristo debe ser el paradigma o el modelo del vivir diario. Cristo debe ser el objetivo o meta a alcanzar. Cristo debe ser el premio galardón de nuestra vida. No importa los retos o las amenazas, nunca Cristo debe estar a la suerte, sino no importando las amenazas. No importando lo que sacrificamos, no importando lo que el mundo nos ofrece y dejamos, Cristo debe ser el centro de nuestra existencia. Por eso Pablo no se confundió en el momento más doloroso de la vida, sino al contrario, se mantuvo siempre mirando hacia la meta, sabiendo que el vivir en Cristo era la ganancia de la vida eterna. Qué privilegio ser utilizados por el Señor. Qué privilegio ser escogidos por el Señor. Qué privilegio que el Señor nos llama por nuestro nombre para ejercer sus dones y su talento. Querido hermano, no importando los vientos que se levanten, manténgase mirando hacia la meta, Jesucristo. Esos vientos nos dictan si Dios está enojado o no está enojado, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Es el resultado de mantenerte fiel al Señor, de seguir la vía dolorosa, cueste lo que cueste. Cuando se levantan guerras, yo estoy confiado que mi Salvador está conmigo, que voy hacia adelante, creyendo que Dios está como poderoso gigante. Y hoy quisiera hacerte varias preguntas para ir culminando este sermón y quisiera que las puedas analizar.
¿De qué manera nosotros reaccionaríamos si nos encontráramos en la misma situación que Pablo? ¿Tendría el mismo ánimo para escribir una carta como esta? Piensa en su situación hoy día. Oh, querida iglesia en Buenavista, sé que están preocupados por mí. El doctor me dio la noticia que es mortal, pero qué bendición. Porque sé que a pesar de esta circunstancia mía, Dios la utilizará para glorificarse. Querida iglesia en Buenavista, quiero decirles que he sido despedida de mi trabajo. Pero estoy tan confiado en el Señor, porque Él dice que Él no ve a ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Querida iglesia en Buenavista, me han dejado sola. Se fue de mi casa. Pero yo he creído que aunque mi padre y mi madre, aún con todo, el Señor me va a recoger. ¿Está usted dispuesto hoy en día a escribir una carta a la iglesia diciéndole: he pasado por esta circunstancia, pero Dios está conmigo obrando de una manera grandísima? Quiero darle 2 ejemplos que la historia nos narra. Una es el gran predicador Charles Spurgeon. Siempre hablamos de él y hacemos muchas referencias en sus predicaciones. Pero descubrí mientras estudiaba este pasaje el testimonio de su esposa. Su esposa, me imagino que siempre deseó haber estado con él a su lado y acompañarlo en todos sus compromisos. Pero una enfermedad muy extraña la llevó a quedar inválida. Y a lo mejor los planes que tenía de seguir en el ministerio con él no los pudo hacer. Se dice que ella, mientras estaba en su hogar, decide comenzar a publicar los libros de su esposo y hacerlos llegar a pastores muy pobres que no tenían recursos para poder estudiar y leer, educarse. Y creó una fundación pro fondo a libros. Se narra que en esa época, hace mucho tiempo atrás, la primera vez que nació una fundación como esa, la gente comenzó a ofrendar y ella administraba donde esos libros gratuitamente llegaban a diferentes pastores. No le impidió su enfermedad, sus circunstancias, cumplir el propósito del Señor. Sino el contrario. Hoy yo se los estoy contando. Quiero contarle una segunda historia. Y es esta joven, en el 1820, Fanny Crosby, que quedó ciega a los 15 días de haber nacido. Le dio un catarrito bien fuerte y el médico de su área no estaba, así que un hermanito de esto que entiende que es farmacéutico le dio un remedio. Cogió un cataplasma y se lo puso en los ojitos que estaban hinchaditos. Eso provocó que ella quedara ciega. ¿Usted sabe quién es Fanny Crosby? En 1972 fue exaltada al Salón de la Fama del Gospel Music. Escribió más de 9,000 himnos y dicen que escribió más de 100,000 poemas. Se dice que a sus 15 años de edad se sabía los evangelios, se sabía los salmos y se sabía los proverbios. Y en su clase de piano, arpa y guitarra comenzó a componer himnos sin ver. ¿Usted tiene un himnario ahí? ¿Qué tal si usted me acompaña al himno número 8? Ella escribió este himno. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor
al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es Él del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por sí. ¿Qué tal si usted se pone en su pie y canta conmigo? Su amor infinito, infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorar, adorar, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente. Alabad al gran Rey soberano, Dios de nuestra vida. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorar, adorar, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. En ninguna de las estrofas escucho lamento, en ninguna de las estrofas escucho lloro. Al contrario, un mal praxis la llevó a ver al soberano, la llevó a poder describir la grandeza de su amor. No sé en qué circunstancias te encuentre hoy, pero hermano, la perspectiva de las circunstancias no pueden dominar su vida. El dolor de las circunstancias no pueden dominarlo. Decía el salmista en el Salmo 73: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La frustración se puede convertir en amargura y desesperación. Movimientos violentos que no nos permiten ver la gracia del Señor. ¿En qué circunstancia te encuentras hoy? No importa en la que te encuentres. No importa en la que te encuentres. Dios quiere utilizarla para predicar su evangelio a través de la realidad de tu vida y de nuestra vida. Solamente Pablo pudo mantener el gozo en medio de la tribulación más grande que enfrentó, porque siempre su mirada estuvo fija en el evangelio. Cuando Jesús habló con Pablo, como le dijo a los discípulos en Mateo 28: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que hoy me han dado. Oh, sí, ok, yo tengo que predicar el evangelio, eso no se me va a olvidar. No, es que te van a cortar una pierna, yo tengo que predicar el evangelio. No es que te ha llegado este momento, es que te han dejado, es que está en un momento donde la escasez ha llegado. Yo tengo que predicar el evangelio. Mira cómo termina este texto: aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Eso es promesa de Dios para tu vida. Eso es promesa de Dios para tu vida. Hoy quiero concluir este sermón y esta enseñanza de Filipenses diciéndote que Dios está contigo como poderoso gigante. Que Dios quiere utilizarte para su gloria. Que Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Se ha cortado un árbol que el sol hoy te está dando. Se ha cortado un árbol que el sol hoy te está dando y te está abriendo espacio para crecer. Mientras los ancianos pasan aquí al altar y nosotros comenzamos a interceder por su vida, aceptas el llamado del Señor. Aceptas el llamado del Señor. Hoy le vas a decir: tribulación, ya no me vas a dominar. Enfermedad, divorcio, escasez, ya no me vas a dominar. Ya Cristo murió por todo eso y eso no dicta mi futuro con una relación con el Señor. Hoy pasas a un segundo plano porque Dios utilizará la condición de mi vida para glorificarse. Mire, mi hermano, mientras usted se ponga de pie, le garantizo algo: habrán otros que podrán llegar a Cristo tan solo por su acto de fe. ¿Aceptas el llamado del Señor? ¿Aceptas el llamado del Señor? El altar está abierto. Mientras entonamos esta alabanza, puedes venir a Cristo. Gracias.